Empezamos. Para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Ibarra. Veo muchas caras nuevas. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos a todos aquellos que están por primera vez en nuestra iglesia. Quiero aprovechar también de darles saludo a todos los que están desde su casa o lo que pronto van a ver a través de la plataforma de YouTube. Van a ver este tiempo. Así que sean todos bienvenidos y todos saludados. Bueno, yo estoy casado con Yasna, tengo 2 hijos, Mateo y Josefa. Y esta semana estábamos hablando al desayuno en relación al tema de esta prédica. Entonces mi familia me preguntaba, bueno, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué puso el Señor en tu corazón? Entonces yo les decía que hace varios días el Señor viene hablando conmigo respecto de la libertad. Y estaba en eso cuando de repente Mateo, que tiene de años, me dice, papá, déjame ayudarte con la prédica. Yo te voy a explicar lo que es la libertad. Y me empezó a hablar de la libertad en la verdad. Wow, y lo escuché y empezó. Y fíjese que finalmente esta prédica está basada fundamentalmente en lo que mi hijo de 10 años me compartió. La verdad es que no sé si anda Mateo por ahí, porque podría pasar él adelante a dar... Allá está Mateo, ¿quieres pasar adelante a predicar? No, para la próxima. Pero ¿saben qué? ¿Por qué quise contarles esto? No es para hablar de mi hijo y sentirme orgulloso de él. No, es para contarles que muchas veces niños de 10 años, personas que incluso pueden no conocer al Señor, el Señor los usa. Y hay que escuchar la palabra de Dios. Porque el Señor usa a muchas personas para poder llegar con un mensaje a nuestras vidas. Y espero que en esta oportunidad este mensaje toque sus corazones. Espero que este mensaje transforme sus vidas. Bueno, nosotros normalmente publicamos el nombre de la prédica y la prédica, el título era ¿Eres libre? En signo de pregunta. ¿Son libres? Yo me preguntaba, ¿realmente soy libre? Y bueno, la verdad es que la libertad tiene varias definiciones. Y lo que primero quise hacer fue buscar un poco qué es lo que en la mayor amplitud de la palabra significa libertad. Y fíjense que la libertad es la capacidad de actuar, de elegir, tomar decisiones de manera autónoma, sin coacción, sin que alguien me obligue, ni de manera externa y sin ningún tipo de restricción. Y fíjense que cuando uno habla de la libertad, tiene varias dimensiones. Primero, la libertad de pensamiento y de creencia. Yo soy libre de elegir lo que pienso, yo soy libre de elegir en qué creo y soy libre de definir cómo voy a actuar. También la libertad de elección. Muchos de los que están acá, o algunos de los que están viendo, les tocó elegir ahora para la PAES. ¿Qué voy a estudiar? ¿Para qué me alcanza? ¿Cuál será la mejor forma de postular? Aquí pongo como primera opción. ¿Esta universidad? ¿Esta carrera? Bueno, somos libres. Y es más, mi hija que no está acá, pero que cuando escuche va a decir, papá, ¿pero por qué contaste eso? Yo le dije a la Tote, ¿estás segura? ¿Estás segura que quieres estudiar eso? ¿Estás segura que quieres estudiar en esa universidad? Sí, papá, sí, papá, sí, papá, sí, papá. Ok, le dije. Entonces después, yo te lo pregunté varias veces, esperaría que en los próximos 6 meses, el próximo año, o tal vez el próximo no me diga, papá, es que la universidad que elegí no era la que yo creía. No, es que la verdad es que son todos súper cuadrados en esta universidad. No, esa es la libertad que tenemos. Ahora, ojo, es importante entender que toda libertad tiene una consecuencia, ¿verdad? Que es en base a lo que yo elijo, finalmente es lo que puede pasar. Yo también tengo que ser responsable de aquello. La libertad también de vivir en comunidad. Hace un rato atrás nos hablaba Claudio. Nosotros tenemos libertad para poder elegir asistir a este lugar. Tenemos libertad también de poder estar en comunidad, pero también tenemos la libertad y el derecho de respetar al otro, ¿verdad?
Entonces, cuando empezamos a hablar de la libertad, nos damos cuenta de que tiene muchas acepciones. Entonces, es la capacidad de elegir, de actuar, vivir sin coacción, para poder buscar mi realización personal y mi felicidad dentro de un marco de respeto mutuo y de justicia social. Los invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Padre amado, Señor, nos ponemos en tu presencia, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, te damos las gracias por cada una de las personas que están hoy sentadas acá, por cada una de las personas que nos están viendo en sus hogares. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea una palabra que transforme sus vidas, Señor. Tal como dijiste al principio, Señor, que aquellos que entraron de una manera salgan impactados por tu verdad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que este mensaje sea un mensaje que edifique la vida de cada uno de mis hermanos, papá. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en base a lo que yo acabo de decir, yo podría pensar que la mayoría de los chilenos o de las personas del mundo, bueno, hablemos de los chilenos, son libres. Porque pueden elegir qué pensar, pueden elegir qué hacer, pueden elegir incluso qué verdad tomar o acomodar. Entonces podríamos decir que son libres, pero ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, porque nos encontramos muchas veces con verdades acomodadas, verdades ajustadas, verdades convenientes. ¿Para quién? Para mí. Y saben que muchas veces en vez de estar libres, estamos tremendamente prisioneros, prisioneros del mundo, prisioneros de la culpa. ¿O acaso la culpa a veces nos los hace sentir que no pueden salir de ahí? ¿Acaso cuando se equivocaron, acaso cuando cometieron ese error, la culpa no los empieza a tomar y no los suelta? ¿Son libres o son prisioneros de la culpa? Son prisioneros de la mentira, son prisioneros de la verdad acomodada, son prisioneros de la carne. Finalmente, hermanos, muchas veces somos prisioneros del diablo. Creemos que somos libres, pero la verdad es que somos tremendamente prisioneros. Es triste, ¿eh? Es triste cuando nosotros vemos las cosas que están pasando en el mundo. Es triste cuando yo me conmoví profundamente cuando nosotros tenemos acá una familia que queremos mucho, que es del Ecuador, y nos conmovimos profundamente cuando vimos semanas atrás lo que estaba pasando en el país de ustedes. Tremendamente doloroso. Nos conmovimos cuando efectivamente vemos las situaciones que pasan en el mundo, pero también nos conmovemos cuando efectivamente vemos cómo el ser humano ya no se siente impactado por el otro. Queda lo mismo la vida del otro. Es que no importa. O sea, ¿para qué les voy a hablar del amor al prójimo? Cuando nosotros nos paramos acá y empezamos a hablar de la posibilidad de poder reunir dinero para apoyar a aquellas personas que se les quemó su casa, pero que también perdieron familia. Cuando nosotros hablamos de eso, efectivamente estamos hablando de algo que normalmente no ocurre en nuestro país. Normalmente siempre estamos prisioneros y prisioneros del pecado. Yo los quiero invitar a aquellos que tengan su Biblia o que tengan la Biblia en el celular a que puedan abrirla. Vamos a leer algunos textos bíblicos y creo que siempre es importante, aquellos que nos acompañan por primera vez, lo que nosotros hablamos acá no es lo que nosotros pensamos. Nosotros nos anclamos y nos aferramos a la palabra de Dios. Y lo que vamos a hablar ahora está anclado y aferrado absolutamente en un texto bíblico que es la Biblia. Ok, Juan 8:32. Vamos a estar leyendo algunos textos en la Nueva Versión Internacional. Yo creo que conocen muchos este texto. Dice, y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. ¿Se dan cuenta que yo les hablé recién de la libertad? Y también dije en algún momento que Mateo, mi hijo, me había dicho sobre la verdad. Entonces lo que estamos diciendo es que efectivamente primero no somos libres. Normalmente somos prisioneros del pecado
Y lo que estamos diciendo que qué es lo que nos hace libre es la verdad. Y cuando Jesús habla de esta verdad, está hablando de una verdad de la libertad espiritual, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué es la verdad, po? Ok, ya, la verdad nos hace libre, pero ¿qué es la verdad? La verdad que nosotros podemos encontrar está en la palabra de Dios. La verdad que le decía en ese momento Jesús a un sinnúmero de judíos en el templo era relacionado con la verdad de su palabra, la palabra de Jesús. Y ojo, esto no significa un conocimiento intelectual de la palabra. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando llegó Jesús, habían personas que eran los fariseos que tenían un conocimiento profundo, profundo de las Escrituras. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de cómo nosotros tomamos la palabra y la hacemos de una manera intelectual parte nuestra. Estamos hablando de que la palabra es una palabra que se hace viva. Hay muchos de ustedes acá presentes que aceptaron al Señor. Y en ese momento que aceptaron al Señor en su vida cambió, ¿no? ¿Y qué fue lo que aceptaron? Aceptaron la verdad. Y esa verdad transformó sus vidas. Y esa transformación de sus vidas es de lo que yo hoy les estoy hablando. De esa libertad es de lo que yo estoy hablando. Vamos a leer Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Esto significa que su enseñanza y su persona encarna la verdad divina. De esa verdad es la que nosotros estamos hablando. Yo no sé si ustedes lo entienden, pero sin Dios no hay verdad. Sin Dios existen verdades a medias. Sin Dios existen verdades acomodadas. Sin Dios existe la verdad que más me parece correcta. Sin Dios, hermanos, no hay verdad. Y sin verdad no hay libertad. La verdad de Dios es una verdad absoluta. Hermanos, la palabra de Dios y la verdad de Dios es de veracidad absoluta. No cambia en el tiempo. No cambia de acuerdo a las circunstancias. Es inmutable. Es una verdad absoluta. La verdad es una revelación divina. ¿Y saben dónde está? Está en la Biblia. Es una revelación de Dios que hizo a los hombres. Esa es la verdad. La verdad, les dije recién, la verdad provoca liberación y transformación en nuestras vidas. ¿O no provocó transformación en tu vida? ¿O no provocó transformación en la tuya? ¿O acaso cuando tú no conocías al Señor, tu vida era igual? Hermanos, si los problemas siguen estando, si las situaciones siguen pasando, pero ya no están solos. Pero ya no están solos. Esa verdad transforma la vida. Esa verdad tiene coherencia absoluta con la realidad. Se alinea con lo que percibe Dios para nuestras vidas hoy, en el pasado y en el futuro. En resumen, la verdad de la cual yo les vengo a hablar es una realidad eterna. Es una verdad absoluta y que emana de la naturaleza divina de Dios. Conocer y vivir esta verdad nos lleva a experimentar una libertad y una plenitud. Escuchen eso, una plenitud que solo podemos vivir con Dios. Yo no sé si logran dimensionar la palabra plenitud, pero plenitud es algo que sobrepasa el entendimiento humano.
Porque ¿cómo podemos estar tranquilos y tomados de la mano del Señor cuando estamos viviendo una situación que nos rompe? ¿Cómo podemos estar tomados de la mano del Señor cuando muere alguien que amamos? ¿Cómo podemos estar tomados de la mano del Señor cuando alguien nos hace daño de manera injusta? Pues así es. De esa verdad es la que estamos hablando. Y de esa verdad es la que finalmente nosotros podemos hablar que nos hace libre. Ok, Rodrigo, me hablaste de la libertad, ¿verdad? Me dijiste que para ser libre hay que tomar la verdad de Dios, ¿cierto? Hasta ahí, check, check. Pero ¿cómo lo hago? Si es súper fácil decirlo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago cuando estoy viviendo momentos de dificultad? ¿Cómo lo hago para luchar con mi naturaleza humana? ¿Cómo lo hago para luchar con el día a día? ¿Cómo lo hago para luchar con el mundo que me lleva hacia otro lado? Recién estaba pasando adelante y nos invitaron a participar o apoyar un proceso que están viviendo los universitarios. ¿Verdad, Nachito? ¿Cómo para el universitario estar en la universidad? ¿Está lleno de Dios? Está difícil, ¿no? Está complicado. Está difícil ir ahí, pararse y decir, gloria a Dios, Señor. Está difícil, porque no solo se van a burlar de ti, sino que van a ser tremendamente intolerantes con aquello que tú quieres transmitir, porque no está fácil. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para vencer? ¿Cómo lo hago para luchar contra mi frustración cuando me caigo? Cuando me vuelvo a caer. Cuando me vuelvo a caer. La canción, la alabanza anterior hablaba de la gracia. La gracia. La gracia me salvó. La gracia triunfó. Yo les quiero compartir ahora un texto que va a ser un poco más largo, que está ubicado en Romanos. Vamos a leer en el capítulo 8, desde el versículo 1 al 17. Y vamos a traer a través de lo que Pablo nos indica en Romanos, ver cómo yo puedo vivir esta vida. Les voy a soplar el secreto, para que tiene que ver con el Espíritu Santo. Tiene que ver con qué manera nosotros podemos alcanzar. ¿Me puedes ayudar, Víctor, a proyectar? Y dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Vamos a abrir un poquito ahí. En el primer versículo dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esta es una declaración tremendamente poderosa de la gracia de Dios. ¿Y saben qué? De la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas. Dice, por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de ley, del pecado y de la muerte. Es a través de la obra de Cristo que nosotros, aquellos que creemos en Él, encontramos libertad y vida en el Espíritu Santo de Dios. Dice, porque lo que era imposible para la ley, cuando hablamos de lo que era imposible para la ley, estamos hablando del Antiguo Testamento. Antes de la llegada de Jesús, en el Antiguo Testamento, nosotros teníamos que buscar la salvación a través de obras.
no a través de la gracia que Dios nos regala. Y a través de obras nos teníamos que basar en la ley, con un sinnúmero de tareas y deberes que debíamos cumplir. ¿Y qué es lo que está diciendo acá? Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. La ley reveló el pecado, pero ¿saben qué? No pudo entregar la solución. No pudo entregar la solución. Pero Dios, dice, lo hizo posible al enviar a su propio Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador. Dios manda a su Hijo en una condición humana para poder experimentar lo que nosotros vivimos y llevar a cabo esa obra de redención a través de su muerte en cruz. Nosotros hablábamos al principio de que a través de la ley, la salvación era a través de obra. Y llega Jesús a cambiar todo. Dice, así condenó el pecado en la misma naturaleza humana. Fíjense, Dios a través de su Hijo viene a proporcionar una solución definitiva para el pecado. Y al final dice, a fin de que en nosotros se cumpliera la justicia de la ley, ya que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es nuestra carne. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Es que ya Él viene a liberarnos de aquello para que nosotros podamos vivir y ser libres a través del Espíritu Santo de Dios. Sigamos leyendo, del 5 al 8. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne, por favor pongan atención, la mente gobernada por la carne es muerte. Mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En resumen, en estos pasajes, Dios nos dice que el Espíritu de Dios, cuando habita en nosotros, nos permite triunfar tal como Él lo hizo al pecado y nos permite ser libres. Vamos a leer la última parte, del 9 al 11, por favor, Víctor. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en Dios. Yo quiero, Romanos tiene esto, ¿ah? Romanos hay que masticarlo bien, hay que entenderlo bien, pero quise tomar este texto largo que todavía me quedan algunos versículos, porque es importante que entendamos que la respuesta está ahí. Y si ustedes se dan cuenta, es como que me estoy repitiendo y estoy volviendo a decirlo. Y si lo estoy diciendo varias veces, ¿ustedes creen que esto no será importante? Si el Señor nos está diciendo que a pesar de nuestra condición humana, a pesar de nuestros deseos carnales, a pesar del deseo por el pecado, nosotros ya triunfamos porque Cristo ya triunfó, entonces está la respuesta tremendamente clara.
Pero es que ¿cómo lo hago? Es que ¿cómo lo hago cuando estoy luchando y lidiando? ¿Cómo lo hago cuando no tengo fuerzas? Fácil. Ponte a los pies de Cristo. Búscalo. Humíllate ante Él. Deja que el Espíritu Santo de Él habite en ti. Sé obediente a Él. No busques acomodar las verdades, porque muchas veces el Espíritu Santo te va a incomodar. Muchas veces te va a hacer que hagas cosas que no quieres, pero es lo que el Señor tiene para ti. Muchas veces vas a pasar por situaciones que tú dices, pero ¿por qué? Si yo soy bueno, soy tremendamente bueno, no tendría por qué estar pasando por esto. Pero tómate de la mano del Señor. Sé libre en su verdad. Ustedes se van a ver envueltos, probablemente de aquí a un mes más, a muchos desafíos y a muchas decisiones. Y algunas decisiones van a parecer que son las mejores, pero son porque yo las estoy acomodando, porque yo me estoy engañando, porque yo escucho al Espíritu Santo de Dios y me dice, eso no es, Rodrigo, por ahí no va el camino. Y somos desobedientes, somos porfiados. Y el Señor ahí está. Ahí está. La respuesta está acá. Vamos al último, del 2 al 17. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice. Por favor, escuchen. Ustedes no recibieron un espíritu nuevo para que los esclavice el miedo, el temor, el pecado, sino el espíritu que lo adopta como hijos y que les permite clavar todos juntos. Abba, Padre. Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy hemos reflexionado sobre la libertad a la luz de la verdad de Dios. En un mundo que nos da una libertad tergiversada, en un mundo que nos permite tener excusas para ser tremendamente egoístas, tremendamente inclinados muchas veces a actitudes pecaminosas de todo ámbito. Por favor, no se circunscriban solamente a un solo ámbito. Si el pecado es transversal. No, pero es que yo miento poquitito. Yo miento. No, es que yo voy a donde Samuel y le digo, oye Samuel, ¿cachaste lo que hizo el pastor Alberto? Eso no está bien. Y así un sinnúmero de pecados. Es vital, hermanos, que ustedes recuerden que la libertad solo se encuentra en Jesucristo. Y solo a través de una relación íntima, van a poder experimentar la plenitud de la libertad. Yo no me canso de decir, ¿cómo yo genero una relación íntima con Dios? ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo conozco a alguien que va en la calle? No lo conozco si no estoy con Él. ¿Cómo conozco a Dios? ¿De oídas? ¿De lo que me dicen otros?
Yo conozco a Dios pasando tiempo con Él, buscando en la oración, buscando en su palabra, poniendo un corazón al servicio de Él. Pero no solo hablando, sino que también a través de tus actos, a través de tu actuar, tú puedes edificar a otras personas. Yo creo que después de esta conversación y este tiempo nos damos cuenta de que muchas veces estamos y creemos que somos libres. Y hablamos de una falsa libertad. Una libertad que nos ata fuertemente al pecado y lo más triste de todos es que nos aleja de Dios. Pero la buena noticia es que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y en la cruz, en su muerte, Él redimió nuestros pecados. Y ahora somos libres de verdad. Entonces cuando tengamos dudas, no olvidemos de que somos libres, pero toda acción trae consigo responsabilidades y trae consigo deberes. ¿Y saben cuál es el deber? Si hoy día no son libres y están atados al pecado y están atados a este mundo, Dios los invita a cambiar las viejas formas, a cambiar las formas que hasta ahora, cuando llegaron acá, los tenían atados, los tenían prisioneros, y los invita a tener una vida abrazando al Señor en obediencia y rindiéndose a Él. Esta rendición no es solo un hecho momentáneo, y se los dije atrás, esto transforma nuestra vida, esto transforma nuestra vida, y no hay vuelta atrás. Y yo los invito a soltar aquellas situaciones que hoy día los atan. Yo quiero invitar a los músicos a pasar adelante. Ayúdame, Víctor, con Salmos 119. Caminaré en libertad, porque me he dedicado a tus mandamientos. El salmista, ¿sabe qué nos invita? A caminar con Él, a tomarnos de la mano de Él y a vivir de acuerdo a lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes, al propósito de Dios que tiene en la vida de cada uno de ustedes. Los invita a escuchar ese susurro del Espíritu Santo en la vida de ustedes, a ser obediente, a cuando el Señor les diga, anda, háblale de Dios. Cuando el Señor te diga, no está bien, por ahí no va, a ser obedientes. Después de esta reflexión y después de este tiempo, yo les quiero preguntar, ¿te has sentido libre realmente en los últimos tiempos? ¿Realmente eres libre? ¿O te sientes atrapado por las cadenas del pecado, por las cadenas de la culpa, por las presiones del día a día? Esto no es conmigo. Esto es con nuestro papá. Este es un momento para que ustedes puedan pensar. Este es un momento para que ustedes puedan ver qué ha sido su vida hasta hoy y a dónde la quieren llevar,
El Señor nos invita a dar un paso más. El Señor nos invita a ser valientes. El Señor nos invita a soltar aquellas cadenas que nos tienen tomado y que a pesar de años que podamos llevar en el Evangelio, a pesar de años que podamos creer, todavía no nos sueltan. El Señor te dice: basta, se acabó. De ahora en adelante, sé libre en mi verdad. Solo necesitas rendirte ante Él. Y solo necesitas dejar que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida. Recuerden las palabras que Jesús dijo en Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad disipa todo tipo de oscuridad. La verdad rompe cadenas del pecado. Y la verdad es una esperanza que restaura nuestra vida. En el nombre de Jesús.